Buenos días, espero que estén muy bien. Voy a empezar a grabar la clase correspondiente a la semana 4. Nada más déjenme quitar aquí el tema de transcripción que no lo ocupamos, darle un stop por acá y empezar a compartir la presentación. Tengo que ver dónde ubico mi escritorio porque como ven de fondo está la ventana y me da el resplandor y pareciera que soy un fantasma, pero no, soy yo, el profesor. El material está por acá, yo se los voy a subir al Tech Digital claramente y vamos a iniciar porque hoy vamos a hablar del marco teórico. Quiero recordarles, jóvenes, que el tema de estar trabajando en depurar las ideas que ustedes tienen, ya hicimos un primer acercamiento con lo que generamos en clase como un mapa versión cero y sería bueno que ustedes ya empiecen a organizarse ambos grupos con un coordinador y que definan roles dentro del grupo de trabajo, como por ejemplo quién va a llevar bitácoras de seguimiento del trabajo, coordinación de reuniones, es decir, quién va a recaudar la evidencia, cómo van a ir documentando el proyecto, ¿verdad? La investigación, guiándonos justamente cómo va el curso y los materiales que vamos dando. Hoy el material que nos corresponde es sobre el marco teórico, que bien, perfectamente sirve para que tengamos ideas cómo construir el marco teórico de nuestro trabajo final de graduación. De hecho, este curso es muy propio para ayudarles también con tips, como lo hemos venido comentando, de temas que pueden ir anotando o no olvidar cuando van a hacer su TFG. Porque, por ejemplo, la semana pasada, como cuando hicimos todo el reforzamiento de la idea, ustedes deberían de tener un ejercicio similar en donde puedan justamente plasmar esos síntomas, ese impacto, esos efectos del problema que ustedes les están asignando a resolver en esos mapas conceptuales para que ustedes vayan viendo más claro el tema a trabajar. Bueno, entonces vamos a iniciar con la grabación, perdón, con la presentación. Y pues ustedes saben que nuestro libro de referencia es Metodología de la Investigación de el señor Sampieri. Así que por favor no dejen de consultarlo, ¿ok? Acá el desarrollo de la perspectiva teórica es justamente eso, el marco teórico, que nos debe llevar justamente a que nosotros podamos tener un fundamento teórico de qué es lo que tenemos que incluir como ese soporte o apoyo teórico. Es la tercera etapa de la investigación cuantitativa y nos va a dar un estado del conocimiento y el sustento teórico, como se los acabo de mencionar. Vean que en esta figura, que es del libro de Sampieri, viene muy bien las funciones, ¿verdad? ¿Para qué es que se hace un marco teórico? Para aburrirnos. No. Es para orientar el estudio, para que evitemos cometer errores conceptuales, para que se nos amplíe el horizonte, para establecer la necesidad de la investigación desde el punto de vista con la teoría que respalda lo que vamos a hacer y que entonces esto a su vez, al revisar la literatura, posiblemente encontremos nuevos temas de abordaje en donde podamos tener una lista de proyectos de investigación a realizar y a la vez esa conceptualización teórica nos ayuda a formular la hipótesis, que es el siguiente paso. De hecho, este material incluía la pregunta de investigación y la hipótesis, pero quise cortarlo porque no me gusta hacer grabaciones muy largas tampoco. Entonces, eso lo podemos abordar la semana entrante. ¿Qué etapas tiene la construcción del marco teórico? Las vamos a detallar un poquito en los siguientes minutos. Como les digo, yo espero que el video no sea de más de una hora, porque también uno es consciente que eso aburre y cansa. Entonces, la construcción del marco teórico entonces, va a depender, primero, en lo que es la etapa de construcción, el grado de desarrollo del conocimiento, ¿verdad? Que se tengan los investigadores. Y entonces aquí es donde usted empieza a pensar si ya lo que yo voy a investigar hay alguna teoría desarrollada o si hay varias teorías desarrolladas alrededor del tema, a buscar si hay generalizaciones empíricas, es decir, si hubo investigaciones previas que nos lleven a hacer una extrapolación, un traslape con nuestra investigación.
Puede hacer que en este proceso haya un descubrimientos parciales y incluso guías no investigadas e ideas vagas, pero todo esto son parte de ese desarrollo del conocimiento. ¿Cómo se organiza? Puede organizarse como una vertebración, dice Sampieri acá, como si fuera una estructura tipo árbol, como la que vemos en las carpetas de Windows, ¿verdad? Que vienen todas organizadas en carpetas, subcarpetas, hijas de carpetas y demás. O incluso lo que a mí me parece que también ayuda muchísimo, el mapeo de temas y autores. Entonces, una cosa son temas y otros son autores que han aportado a temas también. Y entonces nos puede llevar a investigar más allá. Luego de esta etapa de construcción, indudablemente brinca a esta etapa de revisión de la literatura porque hay que ser selectivo, porque el marco teórico tiene una cantidad definida de referencias y una cantidad definida de extensión. No hay un estándar para decir para tal investigación, tantas páginas y tantas referencias, o para un tema en particular, tantas referencias o tantas páginas. Esto es muy al sentido del investigador, de la profundidad que quiera dar y demás. Eso sí, que no pase lo que hemos visto en algunos trabajos finales de graduación, que hay un abuso del marco teórico, es decir, 20, 30 páginas de marco teórico para luego hablar de 10 páginas del diagnóstico. Como que eso no tiene muchísimo sentido. Vea que en esa parte de revisión de la literatura, está las fuentes que pueden ser primarias, secundarias o terciarias, en el libro lo define muy bien, y las fases, porque entonces está la revisión, la detección, la consulta, la extracción y recopilación y la integración. En este de la integración, yo quisiera aclararles, por eso pongo signo de pregunta, de que no es copy-paste, jóvenes. No es que yo veo una parte, mira, esto me suena, copy-paste y lo pego a un documento Word donde voy formando el marco teórico. No, uno hace la revisión para justamente detectar qué me sirve, consultar lo que no entiendo y a partir de ahí puedo referenciar partes de esa fuente, pero yo desarrollo también un poco esa idea en torno al tema planteado a partir de mi conocimiento, ¿verdad? O el desarrollo del conocimiento que, como les dije, está por acá. Entonces, esta acción está en función de este desarrollo de conocimiento, ¿verdad? Porque entonces yo también tengo que aportar algo a esa base. Entonces, el desarrollo, como ya lo vimos, es un paso de la investigación y lo que dijimos aplica a lo que aquí nos está recordando, que es un soporte, ¿verdad? Un sustento teórico a lo que yo voy a investigar. Yo lo debo respaldar con la teoría. Ahora, si no hay conocimiento al respecto, ¿verdad? Al menos las referencias empíricas, como lo mencioné, puede hacer que hayan temas relacionados que me sirvan de base. Ahora, todo proceso, ¿verdad?, de investigación o el desarrollo de esta perspectiva teórica tiene en sí misma, ¿verdad?, un tema por acá que es la parte de que es un proceso, pero a la vez es un producto. ¿A qué nos referimos? Es decir, que va a formar parte como producto del reporte de la investigación y como proceso, pues nos va a llevar a analizar y exponer de una manera organizada las teorías, investigaciones, antecedentes válidos y adecuados para encuadrar y orientar el estudio. Entonces, hacer el marco teórico, repito, no es hacer copy-paste de lo que otro dijo y que fundamenta mi estudio, sino que como proceso lleva en sí mismo un tema de análisis muy fuerte de qué es lo que yo veo teórico y qué me sirve en función de mi investigación. Aquí, pues, un poco, ¿verdad? Lo que venía en la figura inicial de cómo son las funciones del desarrollo de la perspectiva teórica, en qué nos ayuda, en qué nos orienta, cómo amplía el horizonte del estudio o al guía, ¿verdad? O guía al investigador. La parte 4, que es la documentación de la necesidad de realizar el estudio. Y entonces,
Justamente la idea que vimos la semana pasada y el fundamento teórico hace que nosotros el paso 5 se nos facilite en establecer la hipótesis de investigación. Y recordemos que el paso 6 es importante porque el marco teórico, al estar viendo tanta información relacionada a mi tema, puede hacer que me lleve a otras nuevas líneas y áreas de investigación. Y bueno, finalmente el punto 7 nos enmarca plantea un marco de referencia para que entonces se pueda hacer una buena interpretación de los resultados de estudio. Desde lo que comprende, digamos, las etapas que comprende el desarrollo y la perspectiva teórica, entonces está la parte analítica, como lo acabamos de mencionar en el punto anterior, y la construcción del marco teórico. Y entonces esa revisión analítica implica varias acciones. Detectar. O mira, esta información puede estar en tal fuente, puede venir de tal autor, puede venir de tal tipo de investigaciones, consultarlas, ¿verdad? Consultarlas y evidentemente obtener la bibliografía, que son las referencias, para que puedan ser útiles en el propósito del estudio. La bibliografía me dice la fuente de donde yo estoy tomando la información y la referencia es la que yo cito en el reporte, que la cito tanto en el marco teórico como podría citarla en el análisis de resultados. Vean que aquí está en negrita un concepto bien importante. Perdón, esta raya que hice acá porque no, esta de acá porque es que se me pierde el puntero. Pero aquí lo que quiero señalar es que debe ser selectiva, ¿verdad? Porque incluso la generación del conocimiento año con año tiene un proceso de avance. Entonces, año con año va increciendo la generación de conocimiento que se plasma en revistas académicas, en artículos, en periódicos, libros o incluso en otras formas diferentes de gestionar el conocimiento. Entonces, valga aquí el comentario de que el marco teórico debe utilizar referencias que no sean muy viejas. Ahora, usted me puede decir, profesor, ¿qué tan viejas o qué tan jóvenes o actualizadas pueden ser? Bueno, es un tema también del criterio del experto, ¿verdad? Para que puedan, digamos, tomar la decisión de qué me sirve, qué no me sirve. Puede ser que haya algún tipo ¿cómo se llama? De libro, de artículo que tenga cierta antigüedad de unos 5, incluso 10 años, pero que lo que cita ahí me es fundamental a mí. Claro, entonces yo justifico porque estoy usándolo. Esta etapa de consulta y de revisión en diferentes fuentes es lo que usted hace cuando decimos fuentes, lo que vemos aquí en negrita, libros, artículos, ponencias. Ponencias son temas que se presentan en congresos o simposios internacionales o eventos similares, foros, ¿verdad? Presentaciones de libros y entonces el propósito es seleccionar aquellas que me van a servir justamente a construir mi marco teórico. Entonces, vea que estas preguntas son muy útiles, ténganlas a mano. Es decir, la referencia se relaciona con mi problema, qué aspectos trata esta referencia para saber si alguno de ellos es pertinente a mi tema. Me ayuda, ¿verdad? Que se realice más rápido y profundamente mi estudio, esta referencia, esta fuente. Desde la óptica y perspectiva aborda el tema de manera psicológica, antropológica, sociológica, médica, legal, económica, comunicológica, administrativa, de ingeniería industrial, etcétera. Esa pregunta última es muy importante porque usted puede estar hablando del clima organizacional, que es un ejemplo que viene aquí en este material. Y entonces, esta fuente, artículo, congreso, ponencia, está hablando del clima organizacional. ¿Desde qué punto de vista está abordando este artículo? ¿Desde el clima organizacional, desde la psicología, o desde un fenómeno antropológico, o desde un fenómeno sociológico, médico, legal, etcétera? Eso es lo que quería enfatizar de esa pregunta, porque también ese tipo de clasificación me puede orientar a mí hacia qué tipo de investigación yo quiero hacer en función de mi idea, ¿verdad? Y de lo que yo ocupo investigar.
Entonces, siempre tomemos en cuenta con las referencias que hay una cercanía, una similitud con el planteamiento, ¿verdad? Que eso está en función de la utilidad de esa fuente, que hay una semejanza a nuestro método y muestra, fecha de publicación o difusión. Cito que entre más reciente es mejor, que implique investigación empírica, es decir, que implique, ojalá, eso que yo estoy citando, que haya habido recolección y análisis de datos y que haya un rigor y una calidad del estudio, independientemente del tipo de estudio que usted va a hacer, que haya un rigor, es decir, que se siga un método científico de la investigación y a la vez una calidad de las fuentes de la información que yo tengo, ¿verdad? Entonces, por aquí yo creo que vamos hilando bien, porque muchachos, muchachas, esto mismo es lo que tenemos que plantear en mi marco teórico de mi trabajo final de graduación. ¿Cómo se construye el marco teórico? Entonces, es una alternativa, es ver el estado de la teoría y qué relación tiene con nuestro trabajo. Y entonces, este concepto es importante repasarlo. ¿Por qué? Porque la teoría constituye, vean, un conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones que representan una visión sistemática de los fenómenos al especificar las relaciones entre las variables. El fin de la teoría es eso, explicar por qué, cómo y cuándo ocurre el fenómeno. Ajá, por ejemplo, algo muy banal, muy simple, el diagrama de Pareto. Entonces, explicar el diagrama de Pareto implica que yo tenga que explicar el principio de Pareto, que es cuando la gente comete el error de decir, es que hice un Pareto. No, no, usted no hizo, no creó al señor Pareto, que fue el que planteó la teoría alrededor de la priorización de la regla 80-20, ¿verdad? Entonces, sí, el diagrama de Pareto es una herramienta, ¿verdad? Para priorizar, para poder definir rutas prioritarias a seguir en un tema, ¿verdad? Este fenómeno se da por el principio de Pareto. Y entonces uno puede referenciar ahí, poner la nota de la referencia de Pareto, ¿verdad? ¿Cuándo ocurre este fenómeno? Cuando necesito definir una ruta de abordaje de un tema en particular, priorizarla por un tema de pesos y contrapesos a partir de frecuencias de ocurrencia de los fenómenos en estudio para poder tener numéricamente cuál es el más relevante a atender, ¿verdad? Entonces, por ahí, eso es importante que nosotros lo tengamos presente. ¿Aló? Perdonen esta pausa, es que justamente la razón por la cual no, la clase no es asincrónica es porque tengo una cita en la Asamblea Legislativa y me estaban confirmando una vez más el tema. Disculpen, jóvenes. Entonces les decía, siguiendo esa lógica de la herramienta, diagrama de Pareto, entonces se explica su fundamento, se explica para qué sirve, cuándo se utiliza, etcétera, que eso es lo que dice la guía de nuestra TFG. No es solamente decir el diagrama de Pareto es tal cosa, no, no, no. ¿Cuál es el fundamento de la herramienta? En qué consiste el uso de la herramienta, cuándo se utiliza, para qué se utiliza, ¿verdad? Entonces, eso es lo que uno debe de construir con el marco teórico, ¿verdad? Esta parte es fundamental. Si ya la teoría está completamente desarrollada, entonces, es decir, que ustedes consideren como investigadores que realmente ya esa teoría es capaz de describir, de explicar, ajá,
perdón, de describir, de explicar, de predecir el planteamiento fenómeno de estudio de manera lógica y completa, entonces utilice esta teoría como estructura de MT, es decir, del marco teórico, que entonces, tal cual, repito, es explicar la teoría, ya sea su proposición por proposición, en forma cronológica, pero siempre vinculándola al problema planteado. Recuerden. Recuerden, jóvenes, que esto todo se hace en función del problema planteado. Entonces, yo no voy a incluir teorías que no son pertinentes, atinentes a mi problema planteado. Entonces, vean que aquí, por ejemplo, es un ejemplo, ¿verdad? Entonces dice, ¿cuáles son las características del trabajo relacionadas con la motivación para terminar las tareas laborales? Es decir, ¿qué se intenta responder aquí? Que queremos saber, la gente que está motivada a terminar una tarea laboral es porque tiene qué características, ¿verdad? ¿Cuáles son esas características? Entonces, aquí hay mucha teoría desarrollada y ya hay mucha designación, ¿verdad? La teoría con relación al problema planteado, que es trabajo y motivación. Estos son como los dos grandes temas. Voy a señalarlos para que les quede aquí. En este ejemplo, ¿verdad? Quieren saber qué motiva a la gente a terminar su trabajo de manera bien. Ujú, básicamente eso es. Entonces, vean cómo este desarrollo de este mapa, por ejemplo, a nivel características de trabajo, entonces hay temas de variedad de trabajo, identificación de resultados del trabajo, la significancia que tiene esa tarea para mí, la autonomía que tengo para hacer la tarea y cómo me retroalimentan respecto al desempeño que tengo yo con la tarea que hice. Desde el punto de vista de la parte psicológica, recordando, ¿se acuerdan que puede haber información desde un enfoque psicológico? Es cuál es la significancia que tiene, ¿verdad? Esa experiencia de trabajo en mí, en el ser humano, ¿verdad? Porque entonces, si yo le doy un valor al trabajo, ¿verdad? Independiente de la variedad de los resultados y demás que viene por aquí, de si me dejan hacerlo con cierta autonomía, entonces va a haber una motivación justamente a hacer el trabajo. El tema, por ejemplo, de autonomía se relaciona con la responsabilidad experimentada en el trabajo, en el sentido de que no van a estar vigilándome, sino que yo estoy tan convencido que lo que tengo que hacer lo debo hacer correctamente, ¿verdad? Entonces yo soy autorresponsable de eso. Y con la retroalimentación, este último punto que viene acá, vean que está relacionado con el conocimiento de los resultados laborales. Entonces, aquí hay un enfoque de mi investigación desde la eficiencia y la efectividad. Aquí está un enfoque social, incluso psicológico, que es muy parecido al de significancia. Y pareciera que todos ellos nos llevan a ver justamente a crear una motivación intrínseca. Entonces, algunos temas que podrían estar, o sea, que importan para poder responder qué es lo que me motiva a mí a realizar las tareas, es justamente los conocimientos y habilidades, la necesidad de crecimiento, desarrollo profesional y satisfactores contextuales, que pueden ser motivaciones salariales o que pueden ser también motivaciones de otra índole no numérica, no monetaria. Entonces vean cómo este mapita está definiendo una serie de temas que yo debería considerar en mi marco teórico. Entonces, vean, por ejemplo, algunos autores, siguiendo este ejemplo que estamos acá viendo, ¿verdad? Por aquí. Entonces, vea cómo, por ejemplo, algunos autores podrían decirnos algunas pistas, como por ejemplo la pregunta uno, ¿verdad? ¿Qué es la motivación intrínseca? Empezando por ahí, o sea, o qué es la motivación, ¿verdad? La importancia de la motivación intrínseca en el trabajo. Es decir, esa motivación tiene una relación con la productividad. Factores de trabajo que pueden motivarme, ya sea políticas de la empresa, instalaciones, características estructurales, es decir, todo aquello que está relacionado con la ejecución de mi trabajo, o factores de desempeño, como por ejemplo
que yo tenga sentimientos de competencia, de ser el mejor, autodeterminación, hacer mi tarea. Entonces, ven que ya por aquí se esbozan algunos, de hecho hay dos grandes focos de temas, el punto uno y el dos, pero uno lo puede desgranar más, ¿verdad? Para poder llegar a esa revisión. Incluso aquí vea que vienen en esta continuidad del cuadro, por acá, ¿verdad? Viene entonces otra especie, digamos, de propuesta, de temitas que se van desgranando a partir del ejemplo del mapita anterior. Que entonces vean que una conclusión acá en la construcción del marco teórico es justamente, si yo les decía, hacer un mapa conceptual de la idea, valdría muchísimo como ayuda a hacer un mapa conceptual del marco teórico, ¿verdad? Entonces, por ahí es donde nosotros podemos pensar en estos abordajes. Aquí, pues en la construcción pueden haber varias teorías aplicables, segmentos de teorías, algunos descubrimientos parciales o guías aún no investigadas. Entonces, todo eso también uno lo debería de tener presente. Recuerden y volvemos a insistir en que el marco teórico tiene que estar en función del problema de investigación que nos ocupa sin divagar, sin perdernos en otros temas. Es decir, aquí se requiere de enfoque, ¿verdad? Y bien dice la segunda nota que un marco teórico no es el que contiene muchas páginas, sino es el que trata a profundidad aquellos aspectos relacionados con mi tema, ¿verdad? De investigación. Y la advertencia que viene por acá, que yo les decía, no es solamente es reunir información, sino que hay que ligarla e interpretarla al problema. Por eso, cuando uno hace el marco teórico, uno dice, ok, Pareto presenta este principio. Con base en eso, la herramienta de grama de Pareto se vale de esa teoría para la priorización. Ajá. Y es realmente importante a la hora de que yo quiero definir rutas de abordaje de temas. Es mi interpretación, ¿verdad? Que lo que estoy dando. Y entonces, eh, las partes del marco teórico deben de estar enlazadas y no brincarse de una idea a otra. Y esto se los ayuda muchísimo el mapa conceptual. Insisto, el método del mapa conceptual, es uno de los métodos como herramienta para construir el marco teórico. Quiere decir que debe haber evidencia de parte de ustedes como grupos de trabajo en cómo hacer, cómo fue que empezaron a conceptualizar el marco teórico. Y bueno, una opción es el mapa, ¿verdad? Que vayan planteándolo a partir de ideas claves, ujú, que giran alrededor de mi problema planteado para que entonces podamos tener un mapa que nos lleve a una profundidad, ¿verdad? Vean que aquí, siguiendo lo de clima organizacional, ¿verdad? Entonces, vean cómo hacen una reunión, es decir, definiciones, dimensiones, medición, modelos, es parte de lo que ellos quieren abordar, porque la pregunta era, ¿qué es lo que identificar, qué es lo que me motiva a mí intrínsecamente para realizar la tarea? A grosso modo la idea. Entonces, yo tengo que entender las definiciones, como la que plantearon de motivación, en qué dimensiones voy a plantearlo, psicológico, legal, médico, sociológico, antropológico, cómo creo que lo voy a medir o cómo se mide esto del clima organizacional. ¿Habrán modelos ya preestablecidos? Entonces, justamente es donde usted luego define estos conceptos, definiciones, los instrumentos para medirlo, las dimensiones, ¿verdad? Y los modelos. Por favor, sigan este ejemplo con detalle. Si tienen dudas, entonces, pues los podemos abordar. Algo que no mencioné, vean cómo por cada uno de ellos, clima organizacional y tiene aquí las referencias, instrumentos para medirlo y vea que vienen aquí las referencias, dimensiones, y vienen por acá las referencias y los modelos y viene por acá las referencias. Entonces, una buena práctica es ir recolectando la bibliografía, artículos y demás que me están ayudando a mí a hacer esto.
Aquí vale resaltar que es un poco lo que viene por acá, ¿verdad? Que cada tema se despliega en subtemas. Entonces el tema uno tiene dos subtemas y el subtema 2 a la vez tiene un subtema. Totalmente válido. Y vean que casi que aquí, de esta forma, estoy construyendo un índice. Entonces, eso también es un producto de cómo el mapa me puede orientar a que yo luego defina un índice de marco teórico para guiarme en su desarrollo. Ujú, que es justamente el método que viene por acá. Es decir, poner en primer lugar, ¿verdad? ¿En qué consiste desarrollar? En primer lugar, un índice tentativo de este, global o general, e irlo afinando hasta que quede lo necesariamente específico para luego poner las referencias en su lugar correspondiente dentro del esquema. Es vertebral, es como si esto fuera una columna vertebral, ¿verdad? Pero vean que el mapa también nos puede ayudar. Aquí hay un ejemplo, entonces vean que podemos seguirlo, ¿verdad? Se va del tema general, es decir, por acá, se me pierde el cursor, no, eso por acá. Se va del tema general, que es ajá, problemas de aprendizaje de los estudiantes de medicina a subtemas, ¿verdad? Y a su vez, este se va a otros subtemas. Y vean que casi ya la investigación puede irse esbozando desde esta perspectiva, ¿ok? Vamos a ahorrar un toquecito aquí esto para, vamos a darle, quería borrarlo. Borrador de todas las entradas. ¿Por qué? Porque quiero enfatizar en una cosa. Vean que el tema es aquí problemas de aprendizaje de estudiantes de medicina. Entonces, puede ser porque haya preparación previa al bachillerato que haya influido, las capacidades de las personas, puede ser que es un factor predictor en cuanto a si tienen facilidad o no de aprender. Puede ser que sea motivación, si la gente quería estudiar medicina o no, y hay otras posibilidades. Pero entonces, para efectos del ejemplo, dice, puede ser que los estudiantes tengan algunos inconvenientes de aprender medicina por el liderazgo del profesor. Así, ¿y cuáles temas pueden ser? Entonces, en un segundo apartado general, quizás sean capacidades de aprendizaje, habilidades clínicas, capacidades para resolver problemas, habilidades para el trabajo en equipo y otras. Entonces vean que no es tan complicado, pero sí hay que dedicarle su espacio. ¿Cuántas referencias deben utilizarse? Lo que les dije hace un rato, no hay una respuesta exacta, ¿verdad? Es decir, pensar que bingo, sé cuántas son por investigación, no lo hay. Algunos dicen que alrededor de 30. ¿Quién lo dice? Mertens. Ujú. Ahora, en una investigación en licenciatura, puede ser que sean entre 15 y 25, una tesina 20 y 30, en una tesis de licenciatura 25 35, en una tesis de maestría 30 40 y un artículo científico entre 50 y 70. ¿Qué conclusión sacamos de este slide? Que hacer el marco teórico necesita de tiempo, jóvenes. No lo improvisen. Entonces, una alternativa que se me ocurre en sus grupos de trabajo para el proyecto es, así como se define un coordinador, se define una persona que lleve el control de la documentación, ¿verdad? Para ir documentando el proyecto, pues asignen personas que tal vez le enfoquen tiempo a la parte de la investigación marco teórico, pero no solamente investigar y decir, podemos usar esto, esto y esto, sino por qué lo vamos a usar, qué nos va a servir. Entonces debe haber una discusión del grupo para que entre todos seleccionen qué es lo que es más pertinente investigar. ¿Qué tan extenso debe ser? Aquí nos hace una propuesta, diferentes autores. La tendencia es que el marco teórico sea breve y concreto, pero sustancial, con referencias sobre el planteamiento del problema. ¿Qué es una cuartilla? Una cuartilla es una cuarta parte de algo, ¿verdad?
Entonces, aquí está hablando en términos no de páginas, sino de cuartas partes. Entonces, si usted tiene una página, puede dividirla en cuatro partes, diciendo que un párrafo, cada párrafo es de un 25% aproximadamente, y que ahí puede formar cuartillas para ir midiendo de qué tamaño es su marco teórico. Aquí se me fue un poquitito el tema de ya les digo, de el alcance, pero ya casi vamos a terminar la grabación. Voy a adelantarlo por una razón y lo incluyen en la infografía que ustedes van a hacer, porque justamente el alcance lo que nos ayuda es a delimitar eh, el proyecto, la investigación cuantitativa, que es lo que ustedes van a hacer. Ahora, el alcance resulta El alcance resulta de la revisión de la literatura y de la perspectiva del estudio. Depende de los objetivos del investigador para combinar los elementos del estudio. Y vean qué tan cierto es esto, que si yo me devuelvo un poquitito por acá, vean que si yo agarro, vamos a ver si lo puedo marcar con otro color, vamos a poner rojo, ajá. Sí, si yo agarro mi tema, mi idea andaba por aquí, me enfoco que los problemas de aprendizaje es por un tema de liderazgo del profesor y ahí lo derivo más en esto que estoy encerrando en rojo, ¿verdad? Entonces, vean cómo la literatura me llevó a definir que voy a enfocar el estudio de los problemas de aprendizaje, si hay alguna relación de los problemas de aprendizaje con respecto al liderazgo del profesor en estos cinco temas. Entonces quiere decir que el alcance. Ojo la pregunta que yo dije, ¿será que hay alguna relación entre los problemas de aprendizaje de las personas respecto al liderazgo del profesor? Entonces casi que estoy pensando en un estudio, es decir, a nivel de alcance, es que no veo el puntito, a nivel de alcance sería un estudio correlacional, porque yo lo que estoy es tratando de explicar si hay una relación entre las bajas notas o deserción de estudiantes de medicina con respecto al liderazgo del profesor o de los profesores de cierto nivel, ya sea la primera parte, segunda parte, tercera parte, y vean cómo lo estoy delimitando aún más. Entonces, el alcance por eso tiene ese beneficio de hacer un buen marco teórico, porque me ayuda a definir el alcance, precisamente. Y entonces, a partir de eso, hay cuatro tipos de alcance o de estudio. Cuando estamos hablando de cuantitativo, entonces puede ser exploratorio, es decir, cuando consiste en examinar un tema poco estudiado o novedoso. Puede ser descriptivo, que lo que quiere decir es especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice, describes tendencias de un grupo o población. Puede ser correlacional, que siguiendo el ejemplo que les acabo de decir, pareciera que el de los médicos pudiera ser un estudio correlacional donde yo quiero ver si hay un patrón, si hay una relación, o pueden ser explicativos, que lo que pretenden es establecer causas de los sucesos o fenómenos que se estudian. Vean cómo uno puede justamente irse ayudando haciendo bien el trabajo. Aquí viene el propósito de cada uno de los diferentes tipos de alcance para que ustedes lo revisen y lo profundicen en la infografía que les voy a dejar. ¿Verdad? Y aquí, ya en nuestro último slide, y yo creo que vamos a ver de medición, ajá, de tiempo, unos 35 minutos, es un tiempo suficiente de video. Nada más voy a leer esto, dice, que la investigación sea de un tipo u otro o que incluya elementos de uno o más de estos, depende de cómo se plantee el problema. Entonces, en el tema del presupuesto, tenemos que tener claro desde qué perspectiva se quiere plantear el problema y los antecedentes previos. Bueno, en este lo mencioné, pero en realidad en todo. La investigación debe hacerse a la medida del problema que se formule, ya que no decimos a priori voy a llevar a cabo un estudio exploratorio o descriptivo, sino que primero planteamos el problema, revisamos literatura y después con base en eso analizamos si la investigación va a tener uno u otro enfoque.
Después de la revisión de la literatura, por aquí abajo, jóvenes, por aquí, el planteamiento del problema puede permanecer sin cambios, modificarse radicalmente o experimentar algunos ajustes. Lo mismo ocurre una vez hemos definido el alcance o los alcances de investigación. ¿Qué quiero decir? Y con esto cierro, que nada está escrito en piedra. Es decir, yo podría modificar alcance, ¿verdad? A partir de la literatura, podría modificar alcance, y el problema. ¿Por qué? Porque la literatura me iluminó, me guió a que quizás lo que yo pensé que se tenía que abordar de una manera, se debe abordar de otra y bajo otro enfoque o bajo otra perspectiva. ¿De acuerdo? Entonces, por acá queda el material de hoy, ¿verdad? Para que ustedes puedan, tener lo necesario como clase, como contenido, pero a la vez para que vayan pensando, no solo en el proyecto del curso, sino en su TFG desde ahora. Así que me alegro mucho de haber podido hacer este material para ustedes. Espero que quede claro, que quede bien explícito. Si tienen alguna inquietud, pues me la hacen saber, me la hacen llegar y con todo gusto estoy para servirles. Jóvenes, los proyectos de ustedes están muy bonitos, así que pensemos en que vamos a hacer un gran trabajo. Muchísimas gracias, que tengan buen día y nos estamos comunicando. Gracias por su comprensión con el tema de la clase de hoy. Voy a dejar de grabar y listo. Muchas gracias.